Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este viernes. Bueno, nosotros estamos grabando en otro día, pero en este viernes que ya va a ser sábado, gracias por todos los que han hecho el esfuerzo de estar con nosotros. En ese momento, yo sé que algunos están llegando de trabajo, algunos están terminando algún culto personal en casa. Le agradecemos porque han hecho un espacio y un tiempo para estar con nosotros y vernos, tal vez en su tablet, en el teléfono, en la televisión. Bueno, la intención que ustedes tengan se agradece. Y bueno, el día de hoy estoy con mi hermano Néstor, así que por acá está. Así que, ¿cómo estás, hermano Néstor? Dios te bendiga. Bueno, es una alegría saludarle, hermano, a Arturo y a todos nuestros hermanos que están en sintonía. Bueno, estamos todo bien, felices y contentos y listos para poder una lección más de hacer el comentario, lo que resalta de la lección sobre todo. Sí, yo agradecido, hermano, de que estés con nosotros acompañándonos. Es realmente bonito tener con nosotros otro hermano más que nos pueda apoyar en esta lectura, pero sobre todo para poder compartir la experiencia que hemos tenido nosotros al conocer estos temas y poderlo compartir con hermanos que tal vez están en el mismo caso que tú estuviste hace unos 2 años, no lo sé. En mi experiencia que hemos tenido hace un año atrás, hace 3 años, la intención es esa, más que tener una lectura en donde yo soy el maestro y yo te comparto a ti y tú me escuchas. La intención es de que podamos compartir la experiencia de vida de cómo hemos entendido nosotros el mensaje, cómo es que aceptamos eso que estamos leyendo, que vamos a leer, con la finalidad de que se cumpla la palabra del Señor, que ese mensaje va a ser predicado por testimonio. ¿Cómo me ha servido a mí? ¿Cómo te ha servido a ti? ¿Y cómo esperamos que a más personas les pueda servir ese mensaje? Así que agradecido de que estés acá, hermano. Y también a las personas que andan por ahí en el chat, gracias por estar. Manden sus mensajes, manden su saludo, manifiéstense de alguna manera porque luego es bonito verlos ahí que van haciendo sus comentarios. De igual forma, como siempre lo digo, por las gráficas que tiene YouTube, nos damos cuenta que las personas que entran a este video llegan porque son compartidos el link por WhatsApp. Así que háganlo, compartan el link, mándenlo, está todavía a tiempo para que podamos conversar. Y si tú dices, bueno, yo recibí esto y de qué va, tranquilo, yo te pido que nos puedas esperar un par de minutitos para que empieces a entender que el mensaje que tenemos para el día de hoy para ti es algo muy importante, un poco de paciencia. Y yo sé que al final te va a ser de utilidad ese mensaje, no porque lo tengan eso, o yo, o los chicos de tiempo de reunión, no, sino porque en la lectura de la Biblia vamos a encontrar esperanza y tranquilidad. Así que, ¿qué te parece, hermano Néstor, si me invitas a orar en ese momento para poder iniciar? Sí, exacto, vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, realmente es una alegría para nosotros conversar contigo y poder acercarnos con la seguridad de que eres nuestro Padre, como hijos tuyos redimidos de donde estábamos. Ahora, Padre, te pedimos en esta oportunidad que nos puedas dirigir. Simplemente nos ponemos en tus manos para que las palabras que salgan de nuestros labios sean tuyas, Padre. Que todo lo que podamos decir no sea lo que pensamos, sino lo que realmente necesitamos escuchar de parte de ti. Todo el que oye, el que ve esta transmisión, pueda ver a ti a través de nosotros. Tan solamente nos colocamos en tus brazos de amor. Que tu espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, hermano, pues vamos a entrar de lleno con el repaso y en esta ocasión estamos con la lección 5. Ya estamos en la lección 5 y nos toca una lección que viendo el contenido de toda la lección, ay, es como que algo muy importante, o sea, es central y crucial entender esta parte, entender la problemática del padre al permitir que su hijo hiciera este acto de amor por nosotros. Entonces, vamos a leer la lección 5, el sacrificio de Cristo Jesús. Hermano, te invito a que me puedas apoyar con el versículo de memoria y las primeras preguntas y lo vamos platicando, ¿vale? Ok.
Bien, el versículo de memoria para esta ocasión encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues esto es el inicio más que nada, cuando dice en esto, o Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios, ya desde aquí podemos decir que no es algo condicional, porque dice en que siendo aún pecadores, aun cuando nosotros no tenemos ni siquiera la mínima voluntad ni el mínimo pensamiento de poder apreciar ese amor de Dios, Él ya nos ha demostrado ese amor. Y creo que a través de la lección vamos desarrollando cómo fue dado ese amor por parte de nuestro Padre. Y justamente ahí dice, ¿no? Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores. Tal cual, hermano, tal cual. Y me iba a comentar algo, pero igual vengan las preguntas, así que me voy a esperar a comentar algo, así que vamos con la primera pregunta. Ok. La primera pregunta dice, ¿dónde se encuentra el amor de Dios? Oh, Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, clarísimo aquí, ¿dónde se encuentra el amor de Dios? Expresado en Cristo. En Cristo está, allí podemos ver lo que es el amor de Dios. No hay más una revelación más grande que se puede verse que en Cristo Jesús, ese amor de Dios. Y fíjate, hermano Néstor, que cuando platicas con alguien, no sé, cuando tú eras más joven de lo que eres ahora, y platicabas con amigos, y platicabas, decían, no, es que yo creo que esa chica me quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ha hecho esto, otro, ¿no? Mm, Entonces empiezas a ver que el amor, ese amor, es real, porque dices que ha hecho algo por ti, o te ha entregado algo, o tú has hecho algo por ella, y vas basando el amor en cosas que son altas, o creadas, o profundas, ¿no? O sea, en cosas que se pueden tocar, que se pueden agarrar. Si esta ujú, persona no te hubiera regalado esto, o no hubiera comprado algo para ti, tal vez tú dirías: "No, esta persona no me ama, no tiene nada que ver conmigo". Pero aquí estamos viendo otro tipo de amor que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados comúnmente como humanos a percibir, ¿no? ¿Dónde se encuentra el amor de Dios? En Cristo Jesús. Y alguien que tal vez nos esté escuchando, hermano, dirá, pero ¿cómo funciona esto, no? Porque estamos tan acostumbrados a que el amor es tangible, se ve, se siente, se agarra, y ujú. pensar en el hecho de que es en Cristo Jesús el amor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Qué comentas de esto, hermano? Sí, exactamente, ¿no? Cuando hablamos del amor de Dios en Cristo, entendemos que cada vez que nosotros expresamos algún tipo de amor, está viniendo de Cristo directamente. Y todo lo que tenía que demostrar, la demostración del amor de Dios está en Cristo. Y a través de Cristo va fluyendo hacia nosotros. Y eso ya hemos estudiado en las lecciones pasadas, ¿no? Que nada hay algo que podemos nosotros expresar a menos que venga eso de Cristo. Qué fuerte es entender eso, ¿no? De que el amor viene de Cristo. Entonces quiere decir de que si existe una persona alejada de Dios, pero si hay un mínimo detalle de amor hacia su hijo, ese Ujú, mínimo detalle que viene de ese pensamiento malvado, de esa persona malvada, es ujú, un rasgo que viene de Cristo. Entonces, se está, Cristo está tratando de influir todos los corazones en todo momento, pero es de nosotros el que pone la resistencia para poderle comprender. Mira, si quieres ujú, avanzamos, porque la pregunta que viene nos sigue llevando a entender esto, ¿no? ¿Cómo ujú, conocemos el amor de Dios? Bueno, ya vimos que el amor de Dios está en Cristo, proviene de Él, no es algo que se compra, no es algo que se agarra. ¿Cómo conocemos el amor de Dios? ¿En qué acto se hace manifiesto específicamente? ¿Vale? Y aquí vamos viendo de que vamos a tener que encontrar un acto en especial. Dice, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo lo hemos conocido nosotros, vale? No es que no existiera el amor, nosotros lo ujú, conocimos así, en que Él puso su vida por nosotros.
también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, ¿en qué acto conocemos, en qué acto hace manifiesto específicamente ese amor? Vuelvo a repetir, este acto para nosotros nos demuestra su amor, pero su amor ya existía desde siempre. Desde siempre estaba presente su amor. Entonces alguien me puede decir, bueno, Arturo, si tú estás tratando de decir de que si el amor existía para siempre, ¿tú quiere decir de que desde siempre pudimos obtener el perdón y el arrepentimiento aún sin hacer nada? mm, Y la respuesta es sí, sí, es sí, exacto. Ujú, porque vemos, platicamos ahorita antes de entrar a cámara, hermano Néstor, cómo fue la experiencia de Abraham, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, subía, bajaba, y en ningún momento su promesa fue rota. Quiere decir que el amor estaba presente ahí, aún antes de que tal vez Abraham entendiera cuál era el mensaje realmente para él. ujú, Dios lo estaba amando y lo estaba conduciendo a un punto donde él quería llevarlo. Entonces, eh, contestando esta pregunta es, ¿cómo conocemos nosotros el amor de Dios? Fue a través de la muerte del Señor Jesucristo. ujú. Ese Entonces, es el acto, disculpa, es el acto que se ha manifestado más claramente. Ese el acto es, un poco más adelante en las preguntas vamos a ver un poco más todavía. Es el acto donde él estaba dispuesto a correr el riesgo, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. sí, Es el sí, acto más sí. grande. Vale. La Ujú. tercera pregunta. Dice, a ver, ¿qué sentir o pensar o espíritu engendra este tipo de entrega? Esa entrega de dar su vida. Filipenses 2, versículo 3 al 4 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí lo que el apóstol Pablo nos dice, cuál es el sentir, qué sentir o pensar o espíritu engendra ese tipo de entrega. Es el autonegación, podría decir, o como que hacerse la nada, en un sentir de eso. No sé si está ahí, cuando el apóstol Pablo mismo dice, este mismo sentir hay en vosotros, de que no estar pensando en uno, sino pensar en los demás. Este sentir es el tipo, o el espíritu, este pensamiento es el que engendra este tipo de entrega. No, eso Y, y- podría decirlo ahí. y fíjate que cuando lo ves así y empiezas a tener recuerdos o experiencias, recuerdas experiencias. Yo recuerdo mucho algunas cosas que nos dijeron alguna vez cuando hacíamos visita, obra misionera, visitando a un hermano enfermo hace poco. Ujú, Toda su familia es eh, corriente evangélica, protestante como tal, y el hermano es adventista, ¿vale? Entonces, el hermano es el abuelo, es la persona más, más importante en la familia, y como un anciano de 90 y tantos años, tuvo un accidente, se cayó y bueno, está enfermo, ¿no? ujú, Lo interesante acá es de que su hija que le cuida nos dijo, eh, es que nadie nos ha venido a ver. Es como que la expresión que siempre encuentras, ¿no? Es que nadie nos ha venido a ver. Es que, nadie nos ha atendido, nadie se ha preocupado por el hermano, nadie se ha y empiezas a encontrar reclamos de la vida espiritual, de ese compromiso como cristianos, de apoyarnos los unos a los otros. ujú, Pero haciendo retrospectiva, recuerdo que cuando se quería tener a este hermano dentro de una organización religiosa, se hizo todo el esfuerzo, ¿vale? Se hizo todo el esfuerzo para llegar a un indicador. Pero cuando el ujú, hermano necesitó o necesita, no se ha hecho por él. Este espíritu no es el espíritu de Cristo, ujú, porque el espíritu de Cristo dice que no mira por lo suyo propio, no mira por mi indicador, no mira porque yo tengo que cumplir con una meta, ujú,
sino mira por los otros, ujú, mira por la persona, sin importar cuál va a ser el desenlace. Él necesita, yo le ayudo, yo ujú, voy. Pero ese sentir tiene que salir o sale de un corazón que está convencido de que Cristo es el que ya lo ha hecho por mí. O sea, Cristo ha hecho por mí muchísimas cosas y ha estado lidiando conmigo y con mi forma de pensar de hace 37 años. ¿Por qué no ujú, hacerlo yo por mi hermano? ¿Por qué no? Entonces, cuando empiezas a tener entender lo que ha hecho él por mí, yo puedo hacer por mi hermano aquello que tal vez de manera natural yo no lo haría, porque Cristo ya lo ha hecho por mí. Y en resumen, con la historia, al final los hermanos dijeron, pues creo, bueno, en el desconocimiento, ¿no? Pues creo que vamos a ir a la iglesia con ustedes porque pues, no estamos viendo que el espíritu del cristiano se esté manifestando. Y fue así como que nosotros no veníamos a evangelizar a la familia, ujú, pero la familia está siendo atendida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el espíritu, por un buen espíritu, tal vez algo que ni siquiera yo me puse en mi mente a hacerlo, pero ante el desprendimiento y el amor manifestado genuino, se da el mensaje por testimonio, empieza a crecer por testimonio. ¿Por qué? Porque si tú colocas en tu corazón, hermano, lo que ha hecho él por ti, ¿por qué no hacerlo por otra persona? Empieza a cambiar el panorama. Y yo sé que tal vez eso pueda ser la limitante en el mundo cristiano de hoy por hoy no acudir a Cristo, no acudir a acudir a encontrar consuelo, porque ven a un Cristo semejante al que lo predica. O sea, Cristo es semejante al que está yendo a predicar. Y si el que está ujú. predicando solamente me quiere a mí como un indicador para tomar nota y de que logró a una meta, dices, no, pues no creo que me convenga estar ahí, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, exactamente, ¿no? El espíritu que nos lleva o a que engendre ese tipo de entrega precisamente es no pensar en nosotros. Y creo que la siguiente pregunta es lo que va un poco a ampliar la pregunta 4, porque ahí va a ir detallando lo que es un poco más el apóstol Pablo. No sé si puedes continuar. Y esto. Vale, seguimos. Ujú, Dice, ¿en qué consistió específicamente que Cristo Jesús ponga su vida por nosotros? O sea, vamos a ver el detalle. ¿Cuál era su condición original? ¿En qué consistió su sacrificio? ¿Qué forma tomó? Yo sé que nos conocemos ese texto, pero vamos a leerlo. ujú, Filipenses 2, 5 al 7 dice, haya pues en vosotros ese sentir, lo que tú comentabas, ¿no? Que hubo ujú, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, teniendo una posición, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, como decía, hermano, ¿no? Es tener el ejemplo de él, de lo que él era y en lo ujú, que se formó con tal de rescatarnos. Y aquí viene una pregunta, ¿no? Yo sé que, bueno, un entendimiento. Yo sé que muchos los que estamos acá hemos dado un paso en el entendimiento de la deidad, pero tal vez alguna persona que nos ve por primera vez, tal vez ha concebido la idea de que Dios es una Trinidad. Y pensándolo así, eh, ese texto como tal nos deja entrever una decisión muy importante que toma Cristo, es formarse como siervo. O sea, no se disfrazó, no se ujú, convirtió por un tiempo, sino él se hizo semejante a los hombres. Y eso debe ujú, tener bastante peso en lo que vamos a leer ahorita en la nota. Es una ujú, nota resumen. Si alguien quiere tener el contexto más amplio, lo puede ver en el folleto que pueden descargar en tiemporeunión.com. Entonces, para que puedan ver el detalle, ¿no? Dice, la historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al tocar, bueno, está aquí mal colocado, al tocar el trono del cielo por el pesebre, o sea, por hacer este cambio. Y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humano quedaron reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Había sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana,
aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Y aquí es interesante porque estamos entendiendo que Adán estaba completo, ¿no? O sea, no era un hombre de 1,72, 1,73, o sea, tenía tamaños altos, capacidades mentales superiores a las que tenía alguien en promedio cuando Cristo vino, así que imaginémonos esto. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas, tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Entonces, ¿en qué consistió específicamente que Cristo Jesús ponga su vida por nosotros? En que Él tomó las mismas debilidades que tú tienes, que la persona que nos está escuchando, así como es Néstor, así las debilidades que tiene Néstor, las luchas que tiene él, lo que ha pasado, él es lo mismo que él tomó. Y no es un juego de papeles, no es un juego de roles, sino realmente él tomó esa naturaleza. ¿Para qué? Para compartir el dolor y los sufrimientos que tenemos nosotros. ¿Qué piensas, Néstor? Sí, ahí en la nota de las Gentes, página 32, justo ahí a ver, dice, nos asombra el sacrificio realizado, y todo el contexto va hablando acerca de la encarnación de Jesús, pero no cualquier encarnación, sino una humanidad debilitada de 4.000 años de pecado. Ese es el sacrificio más grande que pudo hacer el Hijo de Dios. Normalmente se entiende que el sacrificio más grande que Jesús hizo fue en la cruz, pero el sacrificio más grande no fue eso. El sacrificio más grande fue hacerse uno de nosotros, por amor a nosotros, porque nos ama, porque quiere vivir tal como nosotros, o sentir realmente cómo es el ser humano debilitado por el pecado. Ese es el sacrificio más grande que pudo hacerlo. Por eso dice ahí, ¿no? Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al tocar el trono del cielo por el pesebre. Alguien exaltado, alguien que estaba en el trono de Dios juntamente con el Padre, pudo hacer este sacrificio. Y este sacrificio es de parte del Padre y del Hijo. Sí, Bueno, esto podría ser un poco más resumido. sí, y ponernos a pensar de que es como la experiencia, como lo que habíamos hablado de Abraham, o sea, Dios le dice a Abraham, yo voy a ser tu escudo y tu galardón. O sea, yo lo voy a hacer. Yo soy aquel que te protege. Y Abraham dice, bueno, pues sí, pero ¿cómo sé yo de que tú me vas a cumplir lo que estás diciendo, no? Entonces, Dios condesciende con Abraham en esa necesidad de una evidencia y le permite que haga un pacto a las usanzas y costumbres del hombre, ¿no? Que era a través de un sacrificio. ¿Era necesario para Dios este acto para cumplir su promesa? No. No, no, no. Y en este En la caso que estamos condición de viendo, Israel. era necesario hacer esto para que tú entendieras de que se puede. No, no, no era necesario. Y yo sé que alguien va a saltar de, oye, pero tranquilo, o sea, eh, vemos la experiencia de Enoch, o sea, ¿cómo se salvó Enoch? ¿Tuvo que llegar a la experiencia del Señor Jesús para poder obtener ir al cielo? No, pero en su amor, Jesús tuvo que decir, ok, les voy a dar ejemplo, que sí se puede. No había necesidad, pero se puede y lo hace. Te dejo con la siguiente pregunta. Sí. Dice, ¿qué vida vivió siendo hombre? Refiriéndose a Jesús, ¿no? Filipenses 2, 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Hebreos 5, 7 al 9 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué vida vivió? Sí. Ah, bueno, sí, la vida que vivió, de acuerdo a estos textos, es la vida de obediencia de un siervo, la vida de alguien que completamente despojado de todo lo que podía ser un rey, más que nada una vida de humildad, de obediencia completa, Y aquí de la vida que vivió. puede asombrar a alguien, bueno, es que ya estaba profetizado, ya esto ya estaba colocado sobre la mesa de que tenía que pasar, así que era, bueno, un tema de sobrevivir unos 33 años y ya está, lo cumplía. No, o sea, no, eso no es lo que dice la palabra del Señor, dice que Él se hizo. O sea, Ujú, yo ahorita tengo un bebé de un mes ujú. Ah, y un bebé de un mes se vale por sí mismo. no, no. No, completamente no. O sea, nosotros vemos un bebé de una jirafa y el bebé de la jirafa al nacer ya sale caminando, o sea, ya está caminando, ya de un becerrito, está un momento ahí y después camina y va con la mamá. Un bebé humano no es así. Ujú, Entonces, él se hizo a modo de siervo para caminar una vida semejante a la de nosotros. Y mira, tienes ahí otra pregunta relacionada con las 5. sí. Ajá, sí, dice, ¿qué vida manifestó? Primero Juan 1, 3 al 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, refiriéndose al Hijo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué vida manifestó? La vida eterna en Cristo. Y eso es lo que se nos ha hecho ver claramente que lo que él estaba manifestando era la vida eterna. Imagínate que durante siglos el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía una lectura de la escritura, del Tanaj, de la Torá, de todo lo que tenían ellos en ese momento. Y Ujú, aquellos que habían estado leyendo de conformidad al Espíritu de Dios, habían encontrado de que el Mesías no tenía nada que ver con guerra, no tenía nada que ver con una liberación física, sino una liberación del corazón. Y es por eso que encontramos a personajes como Simeón. Y ujú, cuando vemos la historia de Simeón, cuando yo lo entendí bajo ese mensaje, lloré. ¿Por qué? Porque yo me imagino a alguien como mi padre, y ya estoy ahorita ya quemando a mi padre con su edad de 73 años. ujú, Eh, bueno, él decía, la Biblia dice que era un hombre anciano, que estaba en el templo, que ayudaba, ¿no? Yo me imagino a alguien como mi padre, ya grande de edad, ujú, y lo que dice el texto es, ahora puedo morir porque he visto la salvación de Israel. O sea, con qué vehemencia agarra al niño y realmente la presentación de sacerdote no contó porque, sí, bueno, trae una familia que trae unas palomitas, no creo que sea importante el niño, ¿no? Si el niño hubiera venido acompañado de un becerro grande ahí, bueno, pásele usted para acá, vamos a atenderle su petición. Pero Simeón dice que lo ve, dice, siguiendo con el texto que está acá, dice, lo que era desde el principio, o sea, lo hemos visto nosotros, con nuestros propios ojos, o sea, desde un inicio, la promesa que le fue dada a Abraham acerca de su descendiente, la promesa a la cual se aferraron los héroes de la fe, la ujú, promesa con la cual David pudo pasar estas pruebas tan fuertes que él tuvo, esas caídas, esos dolores de corazón, y aferrarse a la promesa de que algún día estaría presente este Salvador aquí en la tierra. Ahora ellos lo miraban, ¿no? Entonces, el poder que tenían ellos en su corazón era, lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos tocado, su vida, lo que él vivió aquí en la tierra, su testimonio que él tuvo, la forma en cómo él anduvo. Todo esto nos lleva a entender de que él es la vida eterna. En él está la vida eterna.
¿cómo es posible? O sea, Néstor, ¿cómo es posible entonces de que pasamos de un Jesús, de un trono, Ujú. bajado a menos, a una condición semejante a nosotros, pero a pesar de eso, el discípulo que escribe esto dice, vimos la vida eterna, le vimos a Él, eso fue lo que nos manifestó. ¿Cómo es esto posible? Tremendo, 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 porque no simplemente el sacrificio que él hizo es rebajarse hasta como siendo siervo. Y lo que nunca perdió es precisamente aquello que lo que el ser humano necesitaba, vida eterna, porque de nada también serviría, ¿no? Rebajarse y no presentar la vida eterna, rebajarse y quedar ahí, a la misma, aún así es ese sacrificio, pero más que eso, allí en ese sacrificio no era un sacrificio común, era un sacrificio que donde estaba residiendo la vida eterna misma, y él era la vida eterna. Tal cual. Y mira, vamos a seguir con es realmente una continuación de esta pregunta, porque ya lo leímos, dice, Ujú, ¿a qué llevó a Jesús su obediencia a Dios? ¿A qué lo llevó Jesús su obediencia a Dios? Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo el ujú, mundo está diseñado antes y ahorita, todo el mundo está diseñado para que un hijo de Dios peque. Todo está diseñado para que esto suceda. ¿Por qué? Porque el que está gobernando aquí en la tierra tiene ese plan, ujú, tiene esa necesidad. Ahora, Cristo viene humillado como un hombre, como un siervo, como una familia pobre, con todas las posibilidades para que él pudiera caer por la influencia que existía en su alrededor. ujú, Se dice, y esto es un poco más un conocimiento general, se dice que donde él vivió, en la región de Galilea, si bien no era el centro del país, tampoco era la parte más luminosa ni nada, ¿no? Era la parte de las afueras de lo que era Israel. Aparte ujú, estaba viviendo en un territorio donde ya no habían tribus, sino que eran las tribus perdidas, así que la gente que estaba ahí no necesariamente era el judío del centro del país, o sea, no era una región tan religiosa y boyante como Jerusalén y Judea. Así que ujú, la forma en cómo funcionaba la sociedad donde él creció no era Jerusalén. No era una vida de apariencia en la cual tú podías mirarte en un rabino, en el cual tú podías seguir de manera ideal para poder asemejarte a él. No, él está creciendo en un barrio tal vez como el tuyo, como el mío, donde yo vivo, y a pesar de eso, él manifestó la pureza de corazón. ujú, Entonces, en resumen, Néstor, si venimos hablando de que él nos dejó un ejemplo de que no era necesario este acto como tal, sino que lo hace para darnos ejemplos, para poder cumplir, para que tú y yo podamos decir, creo entonces en la promesa del Padre, porque él está dependiendo completamente de su Padre. Eso es ujú, el ejemplo que nos vino a dar, a enseñarnos que realmente podemos depender totalmente del Padre. Y si él está dándonos ejemplos, quiere decir que nosotros podemos también depender de su Padre. ujú, También podemos llegar a eso. Pero la pregunta dice, ¿a qué lo llevó? Lo llevó hasta la muerte. Hasta ujú, ese punto lo llevó. Y eso me hace pensar en esto en historias de la Biblia como los amigos de Daniel, como José, aquellas personas que obedecieron a un punto de que lo que ellos manifestaban como ejemplo de vida los llevó a manifestar su fe para poder sobrevivir a una prueba terrible. Yo no sé ujú, si de momento nosotros tengamos esta capacidad, pero yo le ruego a Dios de que pueda tener esa confianza de que, como decían los amigos de Daniel, de que yo no voy a adorar, pero porque creo en mi Dios, pero y si aún no me salvare, no pasa nada, no pasa nada. ujú, ¿Por qué? Porque yo he creído en Él. Te ujú. dejo no sé si tengas ahí Sí, un comentario. simplemente decir que aquí lo llevó a Jesús su obediencia, a una confianza completa, a una entrega completa, y eso lo llevó hasta la muerte, es la obediencia completa, dependencia total de su Padre. Y uno que me venía a la mente es justo cuando decías, hay un texto donde dice de, eh, de Galilea,
saldrá algo bueno, no recuerdo exactamente, un texto Sí, donde la dice. expresión, ¿no? Sí. Sí, y como que sí, ese es un lugar completamente desfavorable, donde, no sé, donde no hay nada, cosa buena, pero allí mismo Jesús, en su obediencia y confianza en su Padre, pudo vivir una vida humilde, de abnegación, pero sobre todo una vida de completa obediencia, podría decir, ¿no? Y esto lo lleva a la muerte. Y creo que nosotros no tenemos nada de excusa para tener este espíritu, si es que la recibimos ese espíritu, porque Él es lo que nos otorga ahora este espíritu para que podamos vivir esa vida misma que Él vivió. Así Bueno, es. la pregunta 7, vamos a pasar. Vale. 7 dice, ¿cómo se describe una de las escenas más desgarradoras de la vida de Cristo? O entramos aquí. Marcos 14, 32 al 34. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y leeremos Lucas 22, 44 más. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es la escena más desgarradora de la vida de Jesús. Toda su vida, de alguna manera, había dificultades, circunstancias en las que eh, había pasado Jesús, pero este es una de las escenas más desgarradoras. No es de la cruz, ¿no? Porque pendía de un hilo lo que es eh, la decisión de sujetarse, de decir, como dice, ¿no? Eh, de poner su voluntad en las manos de Dios, que confiar, porque ya vamos llegando a un riesgo mucho más mayor. De parte de Dios entendemos que nuestra relación que ha sido rota, nuestro Padre no necesitó de ningún sacrificio para que podamos nuevamente volver a esa relación. Pero nosotros sí necesitábamos un sacrificio para ver como una señal de que Dios nos ha aceptado. Y estaba llegando ya a ese punto casi de poder entregar, no solamente de convertirse en como nosotros, sino de entregar completamente, de entregarse a una situación en la que el hombre está pidiendo, en la que el hombre está pidiendo una señal. Aún a pesar de que Jesús vivió durante todo el tiempo en esta tierra de los 33 años la manifestación, aún así el ser humano no creía que Dios amaba. Entonces estaba llegando al punto donde podía ahora entregarse, ¿no? Entregarse completamente en el pensamiento del ser humano, de pedir un sacrificio. Y es allí donde dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sí, y vemos el sufrimiento real. Yo no sé si alguien ha estado angustiado por algo. Cuando yo pasé una angustia, no se refiere a nada de esto, definitivamente. Ujú, Eh, la angustia mental provoca en ti reacciones físicas, problemas estomacales, problemas de sueño, o sea, es real. Yo no sabía de esto. Y realmente al final entendí que era realmente la preocupación extrema de algo, que ujú, bueno, al final para mí era el problema, ¿vale? O sea, pero no significa que realmente fuera un problema grande, porque Dios lo resuelve de la manera más fácil. ujú, Entonces, estamos viendo aquí que este relato de esta escena es tremendo, ¿no? Cómo él estaba en agonía y ujú, no podía describir, no se puede describir realmente lo que le está pasando acá. Vamos a seguir avanzando porque hay unas notas buenísimas más adelante que nos va a conectar con eso, con esta escena. Y en las siguientes preguntas nos dice, ¿qué pedía Cristo? Siguiendo con esa idea, ¿qué le estaba pidiendo? En Marcos ujú, 14:36 decía, Abba Padre, papito, porque esa es la ujú, expresión de que en ujú, hebreo, en español, papito, padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa. Ojo,
O sea, si esto fuera algo ya escrito, algo ya redactado, algo que ya tenía que pasar y vale, pues, está profetizado y tienes que aguantar, ¿por qué está descrito esto? Mm, Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es tremendo encontrar una expresión así viniendo de nuestro Salvador, porque la agonía y el peso del pecado era muy grande. No sé cómo sea tu vida, ni las responsabilidades que tengas allá en casa o en el trabajo, o el problema que tengas ahorita, pero cuando estás inmerso en un problema, hay un peso que no lo puedes definir con kilos, libras, es algo que tienes acá que pesa realmente. mm, Platicamos ahorita al entrar, Néstor, de que el mundo como tal necesita un abrazo, necesita un mm, alimento, necesita una esperanza, porque llevan muchos pesos así. Y Cristo llevó no su peso, sino llevó el peso de toda la humanidad. Es por mm, eso que encontramos esa expresión que tenemos acá. Pero te dejo con la siguiente, porque vamos a seguir con esta línea de conversación. ujú. Ok. La pregunta 9 dice, ¿qué sentimientos y pensamientos la agobiaban? ¿Qué estaba ocurriendo? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 18, vamos a complementar allí. 18:2 al 7 también dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron largos lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. ¿Qué sentimientos y pensamientos acobiaban? Creo que este es un tema aparte que vamos más adelante, quizás vamos a desarrollar la frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La condición del ser humano siempre es ver a Dios como quien está eh, desamparando, que está abandonando. Ese sentimiento de una persona que no ve esperanza, que no encuentra ningún alivio, ninguna salida. Y por naturaleza eso traemos como seres carnales. Vemos a un padre distante, pero esto es solamente de una persona, pero Jesús estaba llevando ese sentimiento, ese pensamiento de personas que no encontraban esperanza y de todo el mundo, y estaba expresando directamente esos pensamientos. Ahora, pero también encontramos en la Biblia que cuando habla Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hablando del Padre, como que el ser humano había abandonado completamente al Padre, el ser humano que había abandonado completamente a su fuente, al creador de todo lo que le daba, abandonado, y Jesús clamando como siendo la voz del Padre, porque no recuerdo ahorita el texto donde dice que también a los judíos o al ser humano se le dice Dios, no recuerdo ahorita, pero donde mencionaba que el ser humano también es como, o sea, está con Dios, pero con D minúscula. Y las palabras del Padre está hablando Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dirigiéndose al ser humano, como que el ser humano abandonó a su padre y aquel abandono o la relación rota es lo que le dolía completamente a Jesús. Y no entendemos, no sé cómo fue realmente. Y podríamos decir que en este momento quizás alguien está pasando por un momento difícil en el que parece que no encuentra la esperanza. Hay alguien que pasó la misma situación, alguien que tomó nuestra naturaleza, alguien que pisó junto con nosotros el lagar, junto con nosotros. Es alguien que siente, piensa, el mismo sentimiento que nosotros tenemos.
Entonces los sentimientos y los pensamientos que agobiaban precisamente eran de completamente desesperación, ¿no? Y creo que Salmos amplía un poquito más, que no vamos a comentarlo por factor de tiempo, sobre todo un poquito más, vamos a redondar ahí. Aquí te dejo con la nota, igual, no sé si la Ahí alcanzas está. a leer ahí, ¿sí? Sí, ahí está. Ok, dice, el Señor de gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. Ahí está, ¿no? Lo que no era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes. Pero su sufrimiento provenía de sentimientos de la malignidad del pecado, el conocimiento de que por la familia, de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano. Esta es la experiencia que he visto en muchos momentos, el dominio del pecado sobre el corazón humano. Y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Este es el dolor que más yo creo que causa a nuestro Salvador. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. Es que tremendo. Aquí sabía él, dice, ¿no? Sin la ayuda de la humanidad tendría que perecer. Qué dolor es lo que causa. No simplemente es venir a la tierra, vivir como nosotros vivimos, no. También ver el sentimiento mismo, cómo una persona está pasando por una situación donde parece que no hay esperanza. Y ese mismo sentimiento y pensamiento estaba pasando. Ahora dice, la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón, la ira de Dios contra el pecado. Y sabemos que eso es como un abandono, ¿no? Como que Dios se aleja. No es que Dios está airado completamente contra sus hijos, es el pecado lo que aleja a Dios. Ahora, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad llenó de consternación el alma del Hijo. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, que en esta hora de suprema angustia atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas se dejaba sentir el dolor físico. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. En aquella terrible hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Creo que ya habíamos comentado un poco esto y aquí está la cita, ¿no? Estaba pisando solo allí. Qué fuerte es Sí, la la descripción descripción. que se hace acá y no sé si te ha pasado, Néstor, que cuando tienes que regañar a tu hijita, a tu hijito, tienes que asumir un papel. Y a mí me pasó, ¿no? Mi hijito mayor, 4 años, quiere jugar con su hermanito recién nacido. Y para protegerlo, digo, hijo, no le hagas, hijo, no le toques mucho su cabeza, hijo, no lo estés jalando. Y, 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 y a veces cuando le regañas, realmente eso que haces no lo haces por afectarlo, sino sabes porque va a ser una lección para él, ¿no? Para que aprenda. Pero te cuesta, o sea, te cuesta a ti hacerlo. Pero aquí viene la otra parte. Yo recuerdo mucho que mi hijo un día se puso a llorar y su mamá le dijo, por qué lloras? Y mi hijo le contestó, no fue por el castigo que le puse, es que mi papá me habló feo. O sea, mi hijo lloraba
por cómo le hablé, porque nunca le hablo así. mm, Y tampoco había visto mi rostro enojado. Y ahora que estamos viendo al Hijo de ujú, Dios en una posición muy diferente a la que él había tenido por nuestra ujú, culpa, sí, por nuestra culpa. exacto. Entonces, el rostro de su padre no estaba alumbrándole a él, ni le estaba consolando como le debía haber consolado. Es terrible cuando lo empiezas a colocar en semejanza de lo que nos pasa a nosotros como humanos, en cosas tan sencillas, y ahora verlo en esta magnitud es algo que se nos escapa a nuestra comprensión. Y Ujú, te dejo aquí, bueno, vamos a leer esto, que igual es siguiendo con esta idea. ¿Qué mató a Jesús? ¿Quién mató a Cristo? ¿Tenemos nosotros hoy, casi 2000 años, algo que ver? Por alguien puede estar viendo esto y bueno, una historia de que pasó hace 2000 años, ¿qué tiene que ver conmigo? ujú, Y yo encuentro este texto que vamos a leer en algunas personas que han tenido la iniciativa, tal vez, de llevar ese texto del Antiguo Testamento para el mundo judío, para el Tanaj, y se lo llevan a un judío, alguien de a pie, alguien que vive en Israel y no tiene ni idea de una cultura occidental como la de nosotros, por así decirlo, y le ponen esto y dicen, esto es escrito en el Nuevo Testamento, ¿no? Y búsquenlo ahí en YouTube, que luego tienen algunas personas que han hecho eso, ¿no? Pero eso va ujú, para nosotros también hoy por hoy, ¿no? Tal vez ellos no lo conocen, pero yo lo conozco. Pero, ¿qué tanto realmente conozco de esta expresión? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. mm, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ujú, Está hablando este texto de que nosotros, nuestra rebelión, nuestra culpa, ese sentimiento que te tiene agobiado en ese momento, hermano, que estás allá escuchando y que tal vez no tienes la oportunidad ni el valor de tomar esa decisión que conoces según la palabra del Señor, porque sientes que va a ser un desenlace fatal, ujú, abórdalo. Cristo ya lo llevó y Cristo tiene un buen resultado para ti. Es algo que es complicado para nuestra vida espiritual, pero Él ya lo vivió por nosotros. Él ujú, ya llevó ese dolor y tiene un resultado y una palabra de paz, porque siempre sus pensamientos son para paz. Miren, vamos a ver la nota. Te tienta Satanás, entrega tu mente y tu corazón a Jesús. Satanás te tentará para apartarte del lado de Cristo por caminos atractivos. ¿Cambiarás de líder? ¿Es seguro que te retires bajo el estandarte de Jesucristo? ¿Te pondrás bajo la bandera manchada de negro de Satanás que asesinó al Hijo de Dios? ¿Se ha cansado tus pies de caminar por la senda trazada para los rescatados del Señor? El amor de Jesús nunca falla. Él dice, sígueme. Los que me sigan no andarán en tinieblas, sino que tendrán luz de vida. A pesar de la categórica evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, le habían dado muerte y no quisieron recibir evidencia alguna en su favor. Su única esperanza y consuelo, como en el caso de Satanás después de su caída, estribaba en procurar prevalecer contra el Hijo de Dios. Por lo tanto, persiguieron en su rebelión, persiguieron a los discípulos de Cristo y dándoles muertes. Nada ofendía tanto a su oído como el nombre de Jesús, a quien habían crucificado, y estaban resueltos a no escuchar evidencia alguna a su favor. Aquí no está, es una cita que en su completo está en el folleto de Escuela Sabática. Les invito a que lo puedan leer completo, la nota 3. Pero aquí nos está dando a entender de que
Si hay alguien que ya llevó tu caminar, fue Cristo, ya lo llevó. Y si hoy por hoy necesitas un remanso de paz y alguien quien te entienda, es Él. Y el único que te dice es, te escuché y la solución es, sígueme. Es lo único que tienes que hacer. Sígueme. Que el camino yo lo voy a allanar, la colina yo la voy a raspar para que tú puedas pasar bien. Y nos coloca la evidencia de lo que pasa si no lo haces. Cada día estarás enfrentando una necesidad de negar a Cristo más y más y más. No hay una postura intermedia. Hay que tomar una decisión en favor de aquel que ya venció y cargó con tus problemas, o por el lado de aquel que lo único que ha procurado es estar en contra del Salvador. Vamos a seguir con las preguntas. Ya vamos terminando el repaso. Pregunta 11. Dice, al dar Cristo su vida por nosotros, ¿está implicado en esto que estuvo también dispuesto a morir eternamente por nosotros? ¿Existió el riesgo de pérdida eterna? La nota 4 menciona, en el cielo, esto es Deseado a las Gentes, página 32. En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como un niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, a un riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. El corazón del padre humano se conmueve por su hijo, mientras mira el semblante de su hijo, de su hijito. Tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Y pues aquí está el costo. Todo lo que implicaba no solamente es venir, también implicaba una pérdida eterna. Ahora, señala los tiempos del 25 de abril del año 1892, párrafo 8, dice, Cristo venció a las potencias de las tinieblas. No comprendemos la infinita condescendencia de Cristo al consentir en la guerra con el enemigo, ni el infinito riesgo que corrió al comprometerse en la gran controversia en nuestro favor. Clarísimo, ¿no? No podemos entenderlo. ¿Cuán riesgoso fue? O sea, no imaginamos realmente cómo fue eso. Ahora, otra cita que encontramos también está el 20 de febrero, está en Señal a los Tiempos, del año 1893, párrafo 6. En su conflicto con el príncipe de las tinieblas en este átomo de mundo, Cristo tuvo que enfrentarse a toda la confederación del mal y las fuerzas unidas del adversario de Dios y del hombre. Pero en cada punto se encontró con el tentador y lo puso en fuga. Cristo fue vencedor de los poderes de las tinieblas y corrió el riesgo infinito de consentir en la guerra con el enemigo para poder vencerlo en nuestro favor. No hay más que hacer por nosotros. Hay algo, una seguridad. No simplemente es un amor que entrega, sino que además de ello nos entrega la victoria que pasó Cristo. Es algo que esa victoria sobre el pecado no simplemente es vivirla, ¿no? Sino que además de ello es vencerla en la misma carne que nosotros tenemos en este momento, la misma carne, la misma naturaleza. Y eso precisamente consiste en que es nuestra pérdida eterna si estamos en esta misma condición. Y Cristo las puso a esa misma
o pasó por esa misma situación para que podamos nosotros tener la alegría ahí menciona, ¿no? Cristo fue el vencedor de los poderes de las tinieblas. Y es el riesgo que estuvo latente. Eso es lo que a veces nosotros de manera fría pensamos que del protocolo que solamente se siguió para poder cumplir con requisitos de un padre airado, Ujú, es poder entregar algo, pero no fue así. Fue un riesgo divino que se tomó y yo, como tú dices, algo que tal vez tocaremos en algún otro momento de manera más particular, pero es un riesgo real que estuvo y es la necesidad de exponer a tu hijito a una situación de la cual no quieres que suceda, ujú, pero por amor a un grupo de humanos que necesitan una evidencia de que realmente tú amas, permites que suceda por ujú. amor a ellos. Entonces es tremendo lo que estamos viendo acá. Es el entendimiento del amor de una manera más grande y más amplia de lo que nosotros no podemos ver en un ejemplo humano. Y en la siguiente pregunta, que es la última, que está abierta, aquí yo coloqué la respuesta, lo que yo pienso, no sé, igual cada quien puede tener su conclusión. ¿Qué nos dice esto del amor ágape de Cristo? ¿Qué nos dice esto del amor ágape del Padre? Yo lo único que puse, y es Salmos 136, del 1 al 3, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Para cuánto va a demorar su amor y lo que Él es? Para siempre. ¿Qué tan grande es su amor? Es grande, no hay forma de entenderlo, no hay forma de comprenderlo. Y yo creo que con eso podemos concluir, hermano, entendiendo de que el amor que tiene Dios con nosotros es muy diferente a lo que nosotros podemos describir como humanos. Qué bueno, qué bueno Sí, porque exactamente. encontramos esperanza. Y con ese mensaje, hermano, tú puedes salir y abrazar a alguien en la calle y decir, Dios te ama, pero es que yo estoy aquí tirado y no tengo ningún valor. Sí, lo sé, pero eso es lo que te han dicho la gente. Eso es lo que te ha dicho esa influencia negativa que ha pasado, y que tal vez en la decisión, estuviste en algún momento en una decisión de decir, me voy a ir por ese camino, pero no está bien, y alguien te dijo, es que ya no vales, ¿para qué regresas? O sea, ya entraste en ese camino, no vales nada, vívelo, no hay punto de retorno. Y lo hay. Ujú, Sí hay, porque el amor de nuestro Padre Celestial no es nuestro amor, no está condicionado como el de nosotros. Él dio todo lo que tenía, con tal de rescatar a una sola alma. ujú, Entonces, yo creo que es muy, muy bonita esa lección, es un remanso de paz, de tranquilidad, y ahora se entiende, hermano Néstor, a qué se refiere el Evangelio eterno, ¿no? ujú, Un evangelio que en su definición es buenas nuevas y eterno quiere decir que nunca vamos a dejar de poder hablar de esto. ujú. ¿Cómo lo ves? Amén, amén, amén. Me quedo un poco más anonadado, como dices, sin palabras, porque el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, no es simplemente mirar la cruz y todo eso, implica todo un completo. Ahí implicaba lo que él toma la forma del ser humano caído de 4000 años. Además de ello, él pasa todas las circunstancias que uno puede pasar, que se puede imaginar, y mucho más todavía, al riesgo de muerte, sufriendo la agonía de, de, de ese sentimiento que muchas veces pasamos, los sentimientos donde parece que el Padre está lejos de nosotros. También pasó él. Pero más que eso, había algo más todavía, el riesgo de pérdida eterna. Y entonces no hay nada, ninguna circunstancia, ningún caso que nosotros no podemos ser entendidos por él. Él entiende todas las circunstancias que nosotros pasamos. Tenemos a alguien que es como nosotros, que pasó las mismas circunstancias y nos puede entender. Hay una alegría poder contar con él porque no simplemente es un Dios lejano hacia nosotros, es un Dios cercano,
Es un Cristo cercano. muy cercano, un hermano muy cercano hacia nosotros. Así es. Bueno, Pues ha sido muy, muy buena esta lección, la forma en cómo hemos reflexionado acerca del amor de nuestro Padre y, y ahora simplemente nos queda creerlo, creerlo, que es posible ser amados de esta manera y de esa forma. Así que le agradecemos a los hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Gracias por estar ahí presente, por seguirnos hasta ese minuto, hasta esta hora 6. Sí, por 6 minutos nos pasamos, pero no pasa nada. Este, gracias por compartir con nosotros también. ¿Qué te parece, hermano, si hacemos una última oración? ¿Vale? ujú, sí, Padre amado, te agradezco mucho porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, ayúdanos a ver tu camino. Aleja de nosotros las voces que nos hacen sentir que no tenemos valor. Ayúdanos a quitarnos de nuestra mente esas voces que nos invitan a hacer algo por nosotros para poder adquirir tu perdón. Ayúdanos a creer que tú nos puedes creer, tú nos puedes perdonar y que nos puedes hacer nuevos hombres, nuevas mujeres. Padre, por favor, ayúdanos a entender que tú estás dispuesto, has estado siempre dispuesto a llevarnos ante tu presencia, a darnos la herencia que nos merecemos, a ser semejantes a ti. Padre, perdónanos porque por mucho tiempo hemos tenido una imagen muy distinta de lo que tú eres. Hemos abordado la vida con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias ah, herramientas humanas, pero a pesar de haberlas usado, hemos visto tu amor, tu compasión para utilizar estas herramientas humanas y hacernos acercarnos un poco más ante tu presencia. Gracias, Padre, por tu ujú, Hijo. Gracias, Padre, porque por nosotros tomaste un riesgo que nosotros no hemos tomado en ningún momento por alguien más, y ni siquiera por nuestra propia vida. Así que, Padre, perdónanos. Perdónanos porque no creemos en ti. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos porque la manifestación más grande que tenemos de que es posible esto es lo que has hecho, lo que ha permitido que pase con tu Hijo. Gracias, Padre, por tu amor y por todo lo que nos das. Gracias por acercarnos a ti a través de tu Hijo. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Vale, hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarnos y gracias por ser parte de Tiempo Reunión. adiós, chao, chao. Un feliz Chao, chao. sábado. Igual a todos los que están allá, Dios los bendiga. Nos esperamos en la próxima transmisión. Y si les gustó esto, compártanlo. Y si dicen, bueno, ¿cómo es que hay más notas y no las leyeron? Tiemporeunión.com, entran, ahí está la guía, la escuela sabática, la descargan y pueden platicar a gusto de toda la información que tal vez no se alcanzó a decir acá. Así que Dios los bendiga, hermanos. Feliz sábado.